Sigamos avanzando entonces con el concepto de productividad. Y ahora vamos a ver, habiéndola definido la productividad como esa cantidad total de bienes y servicios que se puede producir, dada una combinación o cantidad de factores de la producción, eh, y sumado una técnica o tecnología con la cual produzco y combino esos factores que me dan por resultado la productividad. De alguna manera analizamos el corto y el largo plazo también de esta productividad y dijimos que cuando estábamos en el corto plazo se producía y se generaba esta ley de rendimiento decreciente, que implicaba sumarle, tener en el corto plazo uno de los dos componentes variables, es decir, entre el trabajo y el capital, dejar variable una de las dos y parametrizar la otra, que en este caso es capital, porque es más difícil incrementar capital que incrementar mano de obra o cantidad de horas de trabajo. Entonces, cuando solamente ponemos variable el trabajo, decíamos que el capital, al ser nuestra limitante en un determinado momento, llega a una cantidad determinada de trabajadores que ya la productividad total, es decir, la cantidad de bienes y servicios finales producidos, empieza a decrecer. Y ahí lo veíamos en el gráfico, ¿sí? Por eso la curva tomaba esta forma. Ahora vamos a analizar la función de productividad, pero vamos a analizar lo que se llama productividad media y productividad marginal. Entonces, vamos a definir, esto también está en el capítulo 4 del libro, y ahora les voy a dar también, les voy a citar un capítulo más para ver de un libro que se llama Mochoni Becker, que se lo voy a recomendar la próxima clase, y veo cómo se los alcanzo. Entonces, fíjense este cuadro que tiene el factor L, que es variable. K nos olvidamos porque es constante, está parametrizado, es ceteris paribus, entonces lo dejamos constante y no nos involucra ningún tipo de reflexión en este momento. Por ahora vamos a trabajar con el factor capital. Fíjense que va aumentando de a uno la cantidad de trabajadores, puede ser cantidad de horas, puede ser que sea, uno lo puede medir de diferentes maneras. ¿Sí? Yo digo cantidad de trabajadores, pero puede ser cantidad de horas que trabaja un trabajador, cantidad de horas, etcétera, etcétera, por semana, por mes, o sea, uno puede ponerle muchas variables. Pero la productividad total que produce, que va produciendo este factor, dado un capital y dado una tecnología y dado una capacidad empresarial, acá sumamos al capital, en el corto plazo, lo parametrizamos como las demás variables o demás factores productivos. ¿Sí? Entonces, dado lo otro, nosotros movemos la cantidad de horas de trabajo, cantidad de trabajadores, y vamos produciendo diferentes cantidades de bienes. Productividad total va aumentando a medida que aumenta la cantidad de trabajadores. Pero vamos a ver que en un determinado momento llegamos al máximo de 420 y empieza a pegar la vuelta a la curva. Que eso es lo que les decía de esta curva, ¿ven? Aumenta, 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 cuando le voy agregando la cantidad de trabajadores va aumentando la productividad, va aumentando, hasta que llega un momento que empieza a pegar la vuelta. Sigo aumentando trabajadores, pero empieza a bajar sobre el eje Y la curva, ¿sí? Entonces, esto lo tenemos en forma analítica o en forma de cuadro, en el gráfico anterior, en este cuadrito. Entonces, vamos a tener acá lo que se llama productividad media y productividad marginal. Primero vamos a trabajar sobre la productividad media. ¿Qué es la productividad media? Surge de dividir la productividad media del trabajo, ¿sí? De L, surge de dividir la productividad total dividida la cantidad de factor trabajo que incorporo a la producción. Entonces, ¿cómo es esto? Muy sencillo. Supónganse el primer caso. Yo el primero que tomé acá para el ejemplo, el primero sería 90 dividido 1, porque la productividad total es 90 dividido un factor, me da productividad media 90. Vamos al segundo. 200 dividido 2, ¿sí? 200 de productividad total dividido L, que es 2, 200 dividido 2 me da 100. En el caso cuando tengo 3 de factor L, fíjense que va a ser productividad total 300, ¿sí? Dividido 3 me vuelve a dar 100. Y así voy, 360 dividido 4, 400 dividido 5, plin, 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 y la productividad media luego comienza a bajar. ¿Sí? Eso por un lado. ¿Qué es la productividad media entonces? Me indica la cantidad de productividad por cada trabajador o por cada unidad de trabajo, o por cada hora laboral o por cada trabajador, depende cómo esté midiendo L, ¿sí? Pero si suponemos que L son trabajadores, me mide la productividad total por cada trabajador. Es decir, que yo produzco 100 unidades de algo y tengo 10 trabajadores, quiere decir que cada trabajador produce en promedio, 10 unidades. ¿Está? Entonces no deja de ser un promedio, por eso productividad media. ¿Sí? Y la productividad marginal, bueno, acá puede que se complique un poquito más, porque ya cuando estoy hablando de marginalidad estoy hablando de movimiento, de un paso de un lado al otro. Fíjense que la primera celda no tiene valor. ¿Y eso por qué? Porque yo calculo la productividad marginal entre dos valores. La productividad marginal del trabajo va a ser la variación de que va a ser de cuánto hay entre 90 y 200, bien, hago 200 menos 90, me da 110. Esa es la variación. Dividido la variación en el factor L.
en fórmula sería productividad marginal del trabajo es igual a la variación, ese es el símbolo del triángulo, símbolo de la variación de la productividad total, cuando varía el factor trabajo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un cálculo. El primero no puedo calcularlo porque no tengo antes, para el factor L igual a 0, no tengo ningún valor. Entonces, empiezo a calcular a partir de acá. Entonces me fijo, ¿cuánto es la variación de la productividad total entre el nivel 2 y el nivel 1 de trabajo, del factor trabajo? Bueno, entre este nivel y perdón, este y este, yo me fijo que aumenta en 110 la producción. ¿Cómo saco esa cuenta? Bien, muy sencillo. PT del momento L y P, productividad total, PT del momento 1 o del factor 1. ¿Sí? Es decir, 200 menos 90. ¿Sí? 200 menos 90, 110. Dividido la variación, otra vez, variación de L. ¿Cuánto varió L? En una unidad, porque aumentó en 1. En nuestro caso, esto nos va a dar siempre, el denominador nos va a dar 1, porque en el ejemplo que puse yo, siempre L va aumentando de a 1. ¿Está? Solamente por eso coincide. También puede aumentar de manera distinta. ¿Sí? Entonces, va aumentando la productividad total y voy haciendo los cálculos. En el segundo caso, fíjense que varía entre la productividad total desde el factor 2 a 3, ¿sí? Cuando agrego una unidad más de trabajador, fíjense que la productividad total aumenta en 100 unidades, aumenta de 200 a 300. Por lo tanto, el triangulito que sería delta PT, ¿sí? Es 100. ¿Sí? La variación también se puede decir de la productividad total es 100. Y en el denominador, la variación del trabajo vuelve a ser una unidad, porque pasa de 2 a 3 unidades, por lo tanto es 3 menos 2 la fórmula, el cálculo que tienen que hacer, aumenta en una unidad. ¿Sí? Entonces, sigues acá, en este caso la productividad marginal pasa a ser 100. ¿Sí? ¿Qué me indica? ¿Cuánto varía? La productividad marginal me indica cuánto varía la productividad total cuando varía en una unidad el factor trabajo. ¿Sí? Bueno, esos son los conceptos que quería desarrollarles. Vamos a hacer, ¿qué les propongo yo? Que agarren, como estamos en un contexto de pandemia y no tenemos presencialidad, muchos ejercicios se nos va a complicar hacerlo. Entonces les propongo que ustedes agarren y tapen la columna de P, productividad media y productividad marginal, y con los otros datos agarren una hoja, copien el ejercicio y trabajen y hagan ese ejercicio. Yo igual les voy a facilitar más ejercicios sobre este tema a medida que vaya avanzando. Como voy a hacer ahora, paso siguiente, acto seguido, de dejarles este ejercicio sobre costo de oportunidad, que es un tema que ya vimos y que ya hicimos ejercicio, pero no quiero olvidarlo y lo vuelvo a traer. ¿Sí? Entonces, este es un ejercicio de costo de oportunidad que dice lo siguiente, se lo dejo para que lo resuelvan y lo resuelven para la próxima clase, que es el miércoles. A todo esto van a tener que leer la unidad 4 del libro de elementos de micro y macroeconomía de Mochoni y Becker, y yo luego les voy a pasar la unidad de otro libro que tendrían que leer para desarrollar un poco más y ampliar este mundo de la teoría de la empresa que estamos viendo específicamente.